Buenas noches, mis hermanos y hermanas en Cristo. Todos los días yo me levanto a las 1:30 para preparar un mensaje y lo envío a las 3 de la mañana, de lunes a viernes. Aquí estamos en la casa de Dios y aquí tenemos servicios todos los domingos a las 1 p.m. y los estudios bíblicos todos los jueves a las 7 p.m. Vengan todos para adorarle a Dios en espíritu y en verdad. El título de hoy se llama Contentaos con lo que tienes. Que no falte nunca entre vosotros el amor fraternal. No dejes de practicar la hospitalidad, porque hubo algunos que al cumplir con este deber acogieron a ángeles sin darse cuenta. Acordaos de lo que están presos, porque ya sabes por propia experiencia lo que es eso. Acordaos de lo que sufren malos tratos, porque lo mismo os puede suceder a vosotros mientras estés en el cuerpo. Que el matrimonio sea respetado entre todos vosotros, sin dejar que se corrompa la relación matrimonial. Dios juzga a los que son adulterios o inmorales en su conducta. Manteneos libres del amor al dinero, contentaos con lo que tienes. Porque Dios ha dicho, no te voy a fallar ni a olvidar nunca. Así es que podemos decir con confianza, el Señor es el que me ayuda. No tendré miedo. ¿Qué me puede hacer los hombres? Al llegar al final de la carta del autor de Hebreos, en el capítulo 13, trata de algunos asuntos prácticos. En esta selección bosqueja 5 cualidades esenciales de la vida cristiana. Está el amor fraternal, las mismas circunstancias en que vivía la iglesia primitiva. Ponían en peligro a veces el amor fraternal. El mismo hecho de tomar tan en serio su fe era en cierto sentido un peligro. En una iglesia que está amenazada desde fuera y desesperadamente en serio por dentro, se presentan siempre los peligros, 2 peligros. Uno es el de la casa de brujas, es decir, el complejo de herería. El mismo deseo de conservar la pureza de la fe provoca el que algunos se dediquen afanosamente a descubrir y eliminar al heredero y al que sea desviado de la fe. Y el segundo peligro es el de tratar con dureza y despejo al que le han faltado la fe a los nervios. La misma necesidad de una lealtad sin contemplaciones en medio de un mundo pagano y hostil tiende a añadir rigor en el trato con el que no tuvo valor para permanecer fiel a la fe y en la hora de la crisis. Es una gran cosa mantener la fe en toda su pureza, pero cuando el deseo de mantenerla nos convierte en inquisidores duros y desviados, es que ha desaparecido el amor fraternal y llegamos a una situación que es peor que la que queríamos evitar. Sea como sea, tenemos que combinar 2 cosas, la seriedad en las materias de la fe y la amabilidad hacia la persona que se ha desviado. Está la hospitalidad. El mundo antiguo respetaba y amaba la hospitalidad. Los judíos tenían un dicho: hay 6 cosas cuyo fruto come el hombre en este mundo y por las que su estado se eleva en el mundo venidero. Y la lista empieza peor. Ofrecer la hospitalidad al forastero y visitar al enfermo. Los griegos le daban a Zeus como uno de sus títulos favoritos, el de sus genios. Quiere decir, Zeus el dios de los forasteros. El bandiante y el forastero estaban bajo la protección del rey de los dioses. La hospitalidad, como dice Moffat, era un artículo de la religión antigua.
Las posadas eran sucias, caras, inseguras y de mala fama. Los griegos se resistían a que la hospitalidad dependiera del dinero. La profesión de posadero se tenían por sospechosa en las ranas de Aristófanes. Dioniso la pregunta a Heracles, cuando están hablando de búsqueda, a buscar hospedaje, si sabe dónde habrá menos pulgas. Platón en las leyes hablan de un posadero que retenía a los huéspedes hasta que le pagaban el rescate. No deje de ser significado el que Josefeo diga que Rahab, la prostituta, que acogió a los exploradores de José en Jericó, tenía una posada. Cuando Teofrasto descubrió a un hombre del cuidado en su libro de búsquedas de caracteres, dijo que era apto para encargarse de una posada o de un burdel. En el mundo antiguo había un sistema alucinante de lo que llamaban amistades de hospedaje. A lo largo de los años, las familias, hasta cuando hablaban, dejaban de estar en contacto. Tenían el acuerdo de que cuando fuera necesario, se ofrecían hospitalidad mutuamente. Esto era aún más necesario entre cristianos. Los esclavos no tenían un hogar propio al que pudiera ir. Los predicadores y los profetas itinerantes siempre estaban de camino. Por los asuntos normales de la vida, los cristianos tenían que hacer viajes. Las posadas públicas no eran solución, tanto por las caras y inseguras como por los inmorales. Habrían en aquel tiempo muchos cristianos asiliados que peleaban una vida solitaria. El cristianismo tenía que ser, y ahora también tendría que ser, la religión de la puerta abierta. El autor de Hebreos dice que los que dejaron la hospitalidad a forasteros a veces sin saberlo, acogieron a ángeles de Dios. Está pensando en el ángel que vino a Abraham y a Sara para decirles que iban a tener un hijo. En el libro de Génesis capítulo 18, versículo 1. Y en el que vino a Manoah con un mensaje parecido, Jueces capítulo 13, versículo 3. Está la solidaridad con los que tenían problemas. Es aquí donde vemos la iglesia primitiva en su aspecto más encantador. Sucedía a menudo que a un cristiano le metían en la cárcel o algo peor. Podía ser por la fe, pero también por deudas, porque muchos de los cristianos eran pobres o porque los hubieran capturado piratas o bandoleros. Entonces entraban la iglesia en acción. Tertulano escribe en su Apología: si resulta que hay algunos en las minas o desterrados a las islas o encerrados en la cárcel, solo por su fidelidad a la casa de la iglesia de Dios, se convierten en los prodigios de su confesión. El orador pagano Acristiades decía de los cristianos: si se entra de que uno de su número está en la cárcel o en dificultades, pero ser cristiano todos le ofrecían ayuda en su necesidad, y si se le pide redimir, le procuran la libertad. Cuando Orígenes era joven, se dijo de él: no solo estaba al lado de los santos mártires en la cárcel y hasta que los condenaban, sino cuando los llevaban a la muerte, los acompañaban sin temor al peligro. Algunas veces condenaban a los cristianos a las minas, que era como mandarlos a Siberia.
Las constituciones apolíticas establecían: si los impíos condenaban a un cristiano a las minas por causa de Cristo, no os olvides de él, sino mandadle de los ingresos de vuestros trabajos y sudor para su sustento y apoyo como soldado, que es de Cristo. Los cristianos buscaban a sus hermanos en la fe, hasta en las selvas. De hecho, había una comunidad cristiana en las minas de Fenón. A veces había que rescatar a los cristianos que caían en poder de los ladrones o bandidos. Las constituciones apolíticas establecían: todo el dinero que podías reunir de vuestro trabajo honrado, destinarlo a la rendición de los santos, comprando la libertad de los esclavos, cautivos o prisioneros, personas maltratadas o condenadas por los tiranos. Cuando los ladrones de Numidia se llevaron a sus amigos cristianos, la iglesia de Cartago reunió una cantidad entonces astronómica para rescatarlos y promedio más. Hasta se daba el caso de cristianos que se vendrán a sí mismos como esclavos para que se reuniera el dinero necesario para el rescate de sus amigos. Estaban preparados hasta pagar para poderse introducir en la cárcel. Los cristianos se hicieron tan notorios por su ayuda a los presos que al principio del siglo el emperador Linicio publicó una nueva ley, según la cual nadie podría mostrar amabilidad a los condenados a prisión, llevándose comida, ni tener compasión de los que estaban muriéndose de hambre en la cárcel, y se añadían que a los que descubrieran haciéndolo, se lo condenarán a sufrir la misma condena que los que trataban de ayudar. Estos ejemplos están tomados de la obra de Harnack, La expansión del cristianismo, y se podrían añadir otros muchos en los primeros tiempos. Ningún cristiano que sufriría por su fe se vería abandonado o olvidado por sus hermanos. Estaba en la pureza. Lo primero, el matrimonio se respetaba universalmente. Esto podría querer decir una de dos cosas casi opuestas. Había sectas que despreciaban el matrimonio. Algunos hasta llegaban a casarse para llegar a los que ellos consideraban la pureza. Orígenes, por ejemplo, llegó a ese extremo para poder enseñar el evangelio también a los jóvenes. Hasta un pagano como el médico galileo se dio cuenta de que los cristianos, incluyendo a los hombres y mujeres que se abstenían de cohabitar toda la vida. El autor de Hebreos insiste frente a esos sectas en que hay que honrar y no despreciar el matrimonio. Había quienes estaban en peligro de volver a la inmoralidad. El autor de Hebreos usa dos palabras, una denota vivir en adulterio, la otra toda clase de impureza tal como el vicio contra la naturaleza. Los cristianos trajeron al mundo un ideal nuevo de pureza. Hasta los paganos lo reconocían. Galileo, en el pasaje antes citado, añade: también hay en su número individuos que en el control y dominio de sí mismos y en su seria búsqueda de la virtud han alcanzado un nivel no inferior al de los verdaderos filósofos. Cuando Filino, el gobernador de Bitinia, examinaba a los cristianos e informaba al emperador Trajano, tenía que admitir, aunque estaba buscando razones para condenarlos, que en sus reuniones en el día de su Señor se comprometen bajo juramento no a cometer ningún crimen, sino a no cometer robos ni hurtos, ni adulterios, ni faltar a su palabra,
o negarse a devolver un depósito cuando se les reclama. En los primeros tiempos, los cristianos presentaban al mundo tal ejemplo de pureza que hasta sus críticos o sus enemigos no podían por menos de admitir. Está el contentamiento. El cristiano tenía que mantenerse libre de amor al dinero. Tenía que estar contento con lo que tuviera y como no estarlo, si tenía la constante presencia de Dios. Hebreos cita dos grandes pasajes del Antiguo Testamento, Josué en el capítulo 1 y Salmo 118, versículo 6. Para mostrar que el hombre de Dios no necesitaba nada más, porque tiene siempre consigo la presencia y la ayuda de Dios. Nada que se le pudiera dar sería mayor riqueza. Los líderes y el líder supremo. Acordad de vuestros líderes, lo que os comunicaron la palabra de Dios. Considerad cómo se despidieron de esta vida y seguid el ejemplo de su fe. Jesús Cristo es el mismo ayer, hoy y para siempre. Aquí tenemos una implica descripción del verdadero líder. El verdadero líder de la iglesia predica a Cristo y así le lleva a las personas. El verdadero líder de la iglesia vive la fe y así trae a Cristo a las vidas de las personas. Se ha definido a un santo como una persona en la que Cristo vuelve a vivir. El deber de un verdadero predicador no es tanto hablarles a las personas de Cristo como mostrarles a Cristo en su propia vida. La gente no presenta tanta atención a lo que dice como a cómo se es. El verdadero líder está dispuesta a morir por su fe. Da ejemplo de cómo se debe vivir y de cómo se debe morir. Jesús, habiendo amado a los suyos, los amó hasta el fin. En el libro de Juan, capítulo 13, versículo 1, y el verdadero líder, habiendo amado a Jesús, le ama hasta el fin. Su lealtad no se detiene a mitad de camino. El verdadero líder les deja a sus seguidores dos cosas: un ejemplo y una inspiración. Quitándole el maestro latino de la oratoria, dijo: es una cosa buena saber y darle vueltas a la mente a las cosas ilustres que se hicieron en el pasado. Epicuro aconsejaba constantemente a sus discípulos que se acordaran de los que habían vivido en la virtud y en el pasado. Si hay alguna cosa que la iglesia y el mundo necesitan más que ninguna otra en cada generación, es un líder así. De aquí pasa el autor de Hebreos a otro gran pensamiento. Es una de las cosas de la vida que todos los líderes reales vienen y van. Tienen un papel que respetar en el drama de la vida y luego bajo el telón. Pero Jesucristo es el mismo ayer, hoy y para siempre. Su preeminencia es permanente, su liderato para siempre. Ahí radica el secreto del liderato terrenal. El líder verdadero es el que es liderado por Jesucristo, el que anduvo por los caminos de Galilea. Es tan poderoso como siempre para vencer al pecado y amar al pecador, y cómo entonces escoger a 12 para que estuvieran con él y para enviarlos a hacer su trabajo. Así ahora está buscando lo que han de traerle a él a los hombres, y a los hombres a él el verdadero y el falso sacrificio. No os dejes arrastrarse por doctrinas extrañas y peregrinas, porque lo que importa es fortalecer el corazón en la gracia y no con comer o dejar de comer diferentes clases de alimentos, que son cosas que nunca les sirvieron para
nada a los que seguían esa línea de conducta. Nosotros tenemos en altar del que no tiene derecho a comer los que sirven en el tabernáculo. Digo esto porque los cuerpos de los animales cuya sangre lleva el sumo sacerdote al lugar santísimo como ofrenda por el pecado, esos cuerpos se queman fuera del campamento. Por eso fue por lo que Jesús sufrió la muerte fuera de las puertas de Jerusalén, para hacer aptos a los hombres mediante su propia sangre, para la presencia de Dios. Así que salgamos a él fuera del campamento, compartiendo su obvio, porque no tenemos aquí residencia permanente, sino vamos en búsqueda de la ciudad por venir. Así que presentamos siempre a Dios por medio de Jesucristo, sacrificio de alabanza, es decir, el fruto de unos labios que confesan constantemente su fe en su nombre. Y tampoco os olvides de hacer el bien, y de compartirlo todo, porque esos son los sacrificios que son del agrado de Dios. Puede que nunca se descubra el sentido exacto de este pasaje. Está claro que se estaba introduciendo doctrinas raras y falsas en la iglesia cuando se escribió esta carta. El autor de Hebreos no tenía necesidad de nombrarlas. Sus lectores sabían muy bien a lo que se refería, porque algunos de ellos habían sucumbido y todos estaban en peligro. Solo podemos suponer de lo que se trataba. Podemos empezar con un hecho esencial. El autor de Hebreos está convencido de que la única fuerza verdadera es venir al corazón del hombre, solo la gracia de Dios, y que lo que se come y bebe no tiene nada que ver con su fuerza espiritual. Así es que en la iglesia a la que está escribiendo había algunos que daban mucha importancia a cuestiones alimentarias. Hay varias posibilidades. Y con esto continuamos mañana, la segunda parte. Y ahora, para los que quieren recibir a Jesucristo en su corazón, vamos a hacer la oración de salvación. Repítelan conmigo, para que así su nombre esté escrito en el libro de la vida y para que pueda recibir la bendición y la promesa que Dios nos da para vivir para siempre, para toda la eternidad. Vamos a la oración de salvación. Padre celestial, en nombre de Jesús, yo me arrepiento de mis pecados y abro mi corazón para que Jesús venga dentro de mí. Jesús, tú eres mi Señor y Salvador. Creo que moriste por mis pecados y se levantó de los muertos. Lléname con tu Espíritu Santo. Gracias, Padre, por salvarme. En el nombre de Jesús. Amén. Y ahora, para los que se han alejado del camino de Dios, lo único que tú tienes que hacer para renovar tus votos es arrepentirte de tus pecados, pedirle perdón al Señor y Él te recibe con los brazos abiertos porque no quiere que nadie perezca. Y ahora vamos a empezar con las oraciones. Vamos a empezar con el Padre Nuestro. Padre nuestro que estás en los cielos, santificado sea tu nombre. Venga tu reino. Hágase tu voluntad en la tierra como en el cielo. Danos hoy el pan de este día y perdona nuestras deudas como nosotros perdonamos a nuestros deudores. Y no nos dejes caer en la tentación, sino que líbranos del malo. Amén. Y ahora vamos a hacer la oración para los que están enfermos. Oh Padre Santo, Dios de Abraham y Dios de Israel. Oh Padre mío y Señor mío, vengo, mi Dios, delante de ti, para pedirte tu ayuda y tu misericordia, que es infinita y tu amor en tu nombre, mi Dios. Envío tu palabra, la cual jamás regresa vacía, porque hará lo que tú dices en ella y lo consumirá. Porque tú eres altísimo sobre la tierra y por toda la creación, y está tu palabra ahora mismo, que estoy enviando en el nombre que sobre todo el nombre poderoso.
de Jesús de Nazaret, hacia todo enfermo, ya sea físico o espiritual, sabiendo y creyendo que tu palabra como espada afilada penetra así lo más profundo de lo que es enviada, y reconociendo tu poder, Padre mío, y reconociendo, Padre, tu fidelidad, para que cada enfermo en este mundo sea sanado y sea restaurado. Hacemos un llamado de victoria y de sanación, declarando deshecho por el poder de tu Santo Espíritu, ahora mismo en todo lugar y a toda criatura hecha de tu mano, de tu creación, oh Padre mío. Declaramos sanidad, Padre Santo, en el nombre de Jesús de Nazaret. Amén y amén. Unámonos, amados, en esta oración. La unión hace fuerza y es poderosa, dándole gracias al Padre, porque escucha siempre nuestras oraciones. Amén. Y ahora vamos a hacer una oración para un baby que se llama Emilio Salo. Dios mío, pon tu mano sobre él y sánalo, Padre. Sánale todos los órganos de su cuerpo, que él quede completamente sano y restaurado. Lo pido en el nombre de Jesús. También, mi Dios, te presento dos babies, uno que se llama Ryder y el otro que se llama Max. Dios mío, pon tu mano en ellos. Sánale todos los órganos de su cuerpo, Padre, que ellos queden completamente sanos y restaurados. Lo pido en el nombre de Jesús. También, mi Dios, te presento a la sobrina de Jacob. Pon tu mano en ella, Dios mío. Restaura los órganos de su cuerpo y restaura los vocales, que ella pueda hablar claramente. Lo pido en el nombre de Jesús. Amén. Y ahora vamos a hacer una oración para los matrimonios que están en conflicto. Dios mío, pon tu mano sobre ellos. Tú sabes quiénes son, Dios mío. Restaurale su matrimonio, Padre Santo. Dale ese amor, agape que tú tienes para nosotros. Dale la paz que sobrepasa todo entendimiento, mis Dios. Que sean unidos, Padre. Que puedan entenderse uno al otro. Hablarse bien uno al otro. Y también, mi Dios, pido por los hijos de ellos, porque los niños sufren al ver los padres en conflicto. Sana los corazones de los hijos también, Padre, que queden completamente sanos y restaurados, que sea una familia unida, llena de amor, llena de paz, llena de gozo, como está escrito en tu palabra, que sea un matrimonio como Dios manda, una familia como Dios manda. Lo pido en el nombre poderoso de Jesús de Nazaret. Y ahora vamos a hacer una oración para los que están en el vicio de la droga y alcohol, que es una epidemia que corre por todos los países. Dios mío, ten piedad sobre ellos, Padre Celestial. Pon tu mano en ellos, Señor. Restáuralo a ellos, Padre. Sánalo completamente. Rompe de las cadenas satánicas del vicio de droga y alcohol, Dios mío. Libéralo, Padre, que buscaron un refugio donde no hay en el mal camino. Dios mío, ayúdalo, Padre, que quedan completamente sanos y restaurados. Lo pido en el nombre poderoso de Jesús de Nazaret. Y ahora vamos a hacer una oración para los que están en la cárcel y son inocentes. Dios mío, ábrele la puerta, se asciende hacia la cárcel, como el cita Pablo y Silas. Libéralo, Padre Celestial, de la cárcel, Señor. Que queden libres y que puedan ser reunidos con su familia y en sus hogares. Lo pido en el nombre de Jesús. Amén. Y ahora vamos a hacer una oración que es bendición para el pueblo de Dios. Se consigue en el libro de Números, capítulo 6, los versículos 24 hasta el 26, dice así. Jehová te bendiga y te guarde. Jehová haga resplandecer su rostro sobre ti y tenga de ti misericordia. Jehová hace sobre ti su rostro y ponga en ti paz. Y yo le pido que busquen de Dios ahora que se puede conseguir, que ya estamos en los últimos tiempos. Todo lo que está escrito en la Escritura, todo lo que lo dijeron los profetas, se están sucediendo hoy en día. Todo se está cumpliendo según las Escrituras. Busquen de Dios ahora lo que lo pueden conseguir. Él solo quiere una relación con nosotros, no es cosa de religión. Quiere una amistad, una relación con cada uno de nosotros que somos sus hijos. Dios siempre está ahí para ayudarnos y atendernos en todo momento. Y ahora yo le pido que Dios me lo bendiga, me lo guarde, que tenga una buena noche, una buena amanecer. Y hasta la próxima. Amén.